Doctor David Galeano, Baeza Van de Caru, Asayé, a ver, hoy Ricardo Mancedú, hoy ahí Matías Casola. Sí, Baeza, doctor. Ricardo, tenemos ahí Matías, para verme en duda. Radio Nemitivo, que bien, un placer compartir con ustedes. Gracias, doctor. Estoy preocupado, doctor, porque dice que de la malla curricular van a sacar el guaraní. Es cierto, por eso te pregunto a vos que conocés estos temas, doctor. Sí, Ricardo, vos sabés que este año nos encontramos con situaciones no muy agradables para la lengua guaraní y también para los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero a nosotros, como estamos metidos en los dos temas son nuestra pasión y por allí justamente estuvimos haciendo los reclamos, y últimamente la Academia de Lengua Guaraní, que tiene como presidente al doctor Carlos Ferreira, donde están mucha gente importante en el estudio del guaraní, hizo un pronunciamiento, y en ese pronunciamiento hay dos cuestiones así puntuales que la Academia estuvo denunciando, ¿verdad? Y que nosotros desde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní suscribimos, así letra por letra. Uno, que en el último examen que se hizo para los docentes dentro de un concurso convocado por el Ministerio de Educación, en el temario no apareció una sola pregunta sobre la lengua guaraní o una pregunta en lengua guaraní. Te digo una, cuando en realidad tendrían que ser 10. Y no apareció de Puri. Y por el guaraní hemos ponen y de Puri va a la guaraní es igual. Y lo otro que a nosotros nos llamó la atención es que, habiendo una serie de circunstancias que se tienen que corregir, que se tienen que modificar, actualizar, inclusive son circunstancias que nosotros los profesores de guaraní venimos pidiendo desde hace 20 años, Ricardo, desde hace 20 años, y tiene que ver con la actualización del programa de enseñanza de guaraní. Y hasta hoy nosotros tenemos 2 horitas, el castellano tiene 5, los libros que nosotros usamos se imprimieron hace 20 años, tienen un montón de errores, y los propios docentes a veces saben cuál es la forma correcta y cuál es la incorrecta, ¿verdad? Eso hace rato denunciamos. ¿Y por qué te digo eso? Porque ahora resulta que van a empezar 300 escuelas en la enseñanza del idioma inglés. Y está claro que nosotros no tenemos nada en contra del inglés, ni del francés, ni del castellano, ni de ningún otro idioma. Lo que nos llama nomás la atención es que para esto ya están todos los profesores, todos formados, están todos los libros espectaculares, ¿verdad? Inclusive estamos sospechando que se le va a dar más horas que al guaraní, ¿verdad? Pero nos llama tanto la atención ese ninguneo. Ya un poquito de guaraní, Ricardo. Entonces, esas dos cuestiones. Y lo otro, lo último, es que este año el Ministerio aplicó lo que se llama un nuevo plan para la formación de docentes de lengua guaraní. Y te voy a dar este detalle. Profesores de guaraní tienen que estudiar ahora 4 años de inglés. Y yo le pregunto a los que nos escuchan, ¿será que los que estudian inglés para ser profesores de inglés estudian también 4 años de guaraní? ¿O los que estudian francés tienen que estudiar 4 años de guaraní? La pregunta es ¿por qué? Y hasta hoy nosotros ni siquiera sabemos quiénes hicieron esta maravilla, entre comillas, de este nuevo plan para aprender, para ser profesores de guaraní y a la vez estudiar 4 años de inglés. Nosotros no sabemos quiénes hicieron esto. Lo que sí está en práctica, ya antes se aplicó, ya el Ministerio puso en práctica, y bueno, eso es lo que tenemos, Ricardo. Sí, está jugando, doctor, oye, no sé, más hoy. Hacerle igual la gente hoy en la ministeria donde ve para, oye, sentir bien paraguayo, porque vos tenés que impulsar una cultura fenomenal, profunda, y sentirte orgulloso porque tu nación tiene 2 idiomas. ¿Es así, doctor? Más allá de esa PCT, Ricardo. A ver, en Brasil, ambas, oye, puja, veramos guaita. No importa, total de guaraní nomás, venían de Minte, Bahí, Pecha, esa es la historia del guaraní. Nosotros que estamos peleando día a día con esto, lo hacemos en el sector privado, como muchos otros que hoy ya no están, y vos los conociste,
a hombres como Pedro Molinier, como Ruy Victoria, como Félix de Guarania. Y mismo, vos en tu trayectoria en los medios de comunicación, y siempre dije esa pauta de que tenemos que respetar, valorar, apreciar, fortalecer nuestra lengua guaraní, lo nuestro. La muestra del programa que con Matías estás haciendo en Ñandutí, en este horario. Entonces, lo que te digo con esto es que nosotros todavía creemos en el ministro. Está claro que el ministro de buenas a primeras parece que tiene buenas intenciones, pero el problema es que la gente que le rodea es el inconveniente. Yo creo, Ricardo, que cuando algo se hace mal, lo que hacen mal dan después un paso al costado. Pero acá lo notable es que lo que ya hicieron mal están tratando de transformar todo. Es como que cuando salimos de la dictadura, los mismos responsables de la dictadura después se encargaron de construir la democracia, ¿verdad? Y acá está ocurriendo eso. Se está experimentando, se está haciendo un montón de cosas que nosotros creemos que no son correctas, Ricardo. Sí, a mí me preocupa una situación, porque la vez pasada me fui a unos negocios a Evita Cuñave. O yo voy a pensar las cosas en la mindu ponata bioscoa eso. ¿Qué decís? Dice. ¿Vos no hablas guaraní? No, lastimosamente mis padres no me enseñaron. Y la vez pasada, doctor, en una casa, un pibe, mira, de tercer grado en Bajota, y le hablé también en guaraní. No entendí, misma de vestebo y doctor. Eso es preocupante, ¿no te parece? Así mismo, por eso que tenemos que darle un giro a esto. Si hablamos ahora de transformación educativa, algo que ya posee una transformación, como la reforma, como la transformación. Acá ya pues no te conté, ya pues y no vamos ya su ya Sí, y eso que vos estás comentando, simplemente el efecto de una causa. La causa es no haber difundido a tiempo el guaraní. La causa es menospreciar al guaraní. ¿Cuál es el efecto hoy? Gente que no le gusta, gente que ya no sabe. Conste que el censo, la encuesta integrada de hogares, Ricardo y Matías, cuyo resultado se dio a conocer el año pasado, datos recientes, dicen que en el Paraguay el 38,6% de la población habla únicamente guaraní. Guaraní M añonte oñe 38,6%. Apea Ari, hoy yo de 30% era samí, mocoibeño, hoy burúa, guaraní a castellano. Es decir, nosotros seguimos teniendo una población altamente guaraní hablante. Y eso es algo que hasta hoy se dejó de lado. Y por algo, alguien de Paraguay va, 14 años por castellano, castellano. Anga, no te conté muchas jamás muy. Ayer que justo mañana de la pisaña y ahora anime. Y a nosotros nos consta, Ricardo, que cuántas veces hemos entrado a las salas de clase, de escuelitas que están acá cerca. Y hablando primeramente en un castellano así bien reforzado, desde mañana mi mitad es Ayuruyay, Joayuá, aunque eso de cada anime es como que eso deja en claro que la lengua que hablan esas criaturas en muchos casos en el entorno de acá de Asunción y que decir en el Paraguay profundo, como se dice, acuérdense por guaraní. Entonces, lo que sí estamos diciendo, eso que vos estás diciendo, que acá en la zona urbana casi poco o nada se habla guaraní a los niños. Y eso tenemos que hacer el esfuerzo en la casa, a los padres, a los jóvenes, pedirle que usen más guaraní. La ciencia es la ella yumiko ape, eguapui, yajá, ese tipo de expresiones las criaturas aprenden con facilidad. Y eso es lo que tendríamos que insistir hasta que por fin el ministerio se decida y aplique una correcta enseñanza al guaraní, Ricardo. Así es, doctor David Galeano. Por tu tiempo, vamos a seguir hablando de luego. Por tu tiempo, doctor, muchísimas gracias. Al contrario, Ricardo, a vos, a Matías, a los oyentes de Ñandutí, muchas gracias y que pasen muy bien. Te apenas a ponerte con Ande ahí, doctor.